Bueno, qué gusto saludarle, profe, de verdad. Para mí es un honor ya estar exponiendo para usted uno de los últimos trabajos de este cuatrimestre. Me alegra mucho, de ¿verdad? Y le agradezco un montón por todos estos trabajos, por todo lo que hemos aprendido y por la disposición que ha tenido, también por los comentarios en los trabajos que he realizado. De hecho, me doy cuenta que usted es coterránea mía, Pérez León, entonces todavía un honor más grande que mi profesora, en este caso, sea de mi mismo pueblo. Vamos a iniciar exponiendo un poco sobre este diario de aprendizaje para no hacerlo muy largo, tratar de no hacerlo muy largo. Empezamos con el propósito del diario, que en realidad es esto, bueno, tengo que contar primero que en mi caso ya tenía varios años de no estudiar. De hecho, el 2020 terminé mi maestría en administración educativa y del 2020, o más bien me gradué en 2020, quiere decir que fue en 2019. No había pisado una universidad, por decirlo de alguna manera, ni había tenido que sacar tiempo para volver a hacer trabajos. Entonces, muy interesante volver a retomar ciertos conceptos que ya sabía, que había estudiado tal vez en algún momento, pero que los tenía un poco como olvidados por no repasar. Y bueno, esta actividad del diario de aprendizaje es una actividad de repaso en realidad. Tuve que revisitar todos las lecturas, tuve que revisitar todas las lecturas para poder realizar esta actividad. Entonces fue como de verdad refrescar conocimientos. El primer módulo, desde mi punto de vista, y esto sí ya vamos a expresar que vamos a entrar tal vez en algunas de las lecturas un poco más profundo y en otras más de manera más superficial. Pero el primer módulo sí estamos hablando más de comunicación dentro de lo digital, que es la era en la que estamos ahorita. En primer lugar, tenemos la nueva comunicación en la era digital. Este texto fue como una introducción a esto. Nos explica cómo ha cambiado todo y los canales que existen, la forma en que ahora nos comunicamos al utilizar estos medios y que estamos en una era diferente, donde nosotros tenemos que actualizarnos. Muy importante es esto, la actualización de nosotros como profesionales en el uso de estas herramientas para las reuniones, enviar correos, cosas por el estilo que tenemos que aprender. El segundo, o la segunda lectura, o la siguiente lectura del primer módulo fue exactamente los canales asincrónicos versus sincrónicos. Aquí sí se habla ya de estos tipos de canales y cómo funcionan cada uno, porque también ellos dependen del contexto. Hay cosas en las que es mejor utilizar un canal asincrónico, como el correo electrónico, y otra donde es mejor utilizar un canal sincrónico, como sería una reunión por Microsoft Teams, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar cada una y entender cuál de estos canales voy a utilizar acorde al contexto en el que me estoy desarrollando y acorde a la necesidad que tengo. Porque una me da inmediatez, pero otra me da otros beneficios. Una es la reunión y la otra es el correo electrónico, por ejemplo. Yo, en mi caso, tengo que aprender cuál utilizar. En la tercera lectura de este módulo número uno tenemos el tono del registro profesional, donde sí nos hablan más que todo como del registro y la forma de expresarse. Mis palabras, el tono de mis palabras, la forma en que salen de mí, expresa ciertas cosas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros como profesionales, entonces, según ese texto, tenemos que saber cómo contextualizar dónde estamos en esa reunión, para quién está haciendo, cómo está haciendo, y de ahí utilizar nuestra expresión para mejorar la comunicación. En este caso, la siguiente lectura del módulo uno fue la comunicación no verbal en videoconferencias. Y esto sí es muy importante porque en la lectura anterior nos referimos a la forma en la que yo expreso mis palabras en una videoconferencia, en un entorno virtual. Y ahora estamos utilizando no solo el lenguaje verbal, sino el lenguaje corporal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, me quedó muy claro que lo importante es que se corresponda lo que yo estoy diciendo con mi expresión. Yo no puedo llegar y utilizar un lenguaje o una forma de expresarme que sea un poco alegre, pero mi expresión dice algo diferente. Mi cuerpo, mis movimientos, mis expresiones tienen que ser consonantes, creo que esa es la palabra, tienen que ser consonantes con lo que estoy diciendo. Una de las cosas que sí se habló y que fue muy interesante fue a la hora de expresar que cuando estamos nosotros
frente a una cámara, como es el momento, tengo que mantener contacto visual con la cámara. Y es una de las cosas que sí tuve que aprender y tengo que sostener a partir de ahora. De hecho, recuerdo que tuvimos un trabajo donde tuvimos que grabarnos y contar un tipo como de currículum nuestro y ese fue un reto, uno de los retos importantes, mantener el contacto visual con la cámara siempre, porque uno puede, por necesidad o por costumbre, dirigir, por ejemplo, su vista hacia la pantalla en lugar de hacia la cámara. Y eso hace entonces que no se vea que la persona se está dirigiendo hacia los que están del otro lado de la pantalla, por decirlo de alguna manera. Para finalizar el bloque uno tenemos la etiqueta del comportamiento digital. De verdad que, bueno, sí fue muy interesante en realidad porque como que uno tiene la noción de que existe la etiqueta, que existen las normas de cortesía, pero en este caso nos lo muestran de una forma aplicada al contexto virtual, al contexto de internet y al contexto de lo en línea, no de forma presencial. Eso fue muy bueno en realidad y me ayudó a entender muchas cosas sobre este tema que hasta el día de hoy en realidad estoy aplicando. Por ejemplo, a la hora de redactar un mensaje de WhatsApp, dependiendo de la persona que se lo envío, yo sé que tengo que tener etiqueta o incluso al referirme o escribirle un correo a mis jefes, yo ya sé cómo tengo que expresarme, que es un poco diferente a como lo estaba haciendo. Tal vez no mal, pero me ayudó a mejorar mucho. Otra cosa que también me enseñó y que tengo que aplicarlo hasta ahora es lo de la huella digital. Todo lo que hacemos en internet se queda e incluso uno como profesional, o así lo pienso yo y así aprendí de esta lectura, uno como profesional tiene que cuidar lo que hace en redes, lo que hace en línea, porque la huella digital es real y queda. Aquí entonces ahora da inicio el módulo 2. Considero que el módulo 2 está como más enfocado en lo que se refiere a como la redacción, especialmente otra vez en medios digitales, pero más que todo la redacción. Lo vamos a ver, por ejemplo, en la primera lectura del módulo 2, que era redacción de correos efectivos y comunicados internos. Aquí nos habla de eso, de que hay formas para expresar las cosas en un correo o en un comunicado, cuál es la diferencia entre ellos y cómo hacerlo. De hecho, en este módulo, si no me equivoco, tuvimos una tarea incluso de redactar un correo electrónico y mandar la evidencia. Entonces, utilizando incluso inteligencia artificial. Sí es importante para mí esta lectura e incluso me enseñó varias cosas y sí me ayudó como a hacer introspectiva y saber que muchas veces yo tengo las ideas en la cabeza, pero a la hora, perdón, de aterrizarlas al papel, a la hora de aterrizarlas al papel, me cuesta como organizarlas. Entonces eso fue un buen momento de introspección y también necesito entonces aplicar lo usado en ese documento para poder mejorar ese ámbito, ese punto. Luego de eso tenemos los informes ejecutivos, estructura, claridad y síntesis. Otra vez, ahí se explica que deben ser breves, tienen que tener toda una estructura, pero una de las cosas que me llamó la atención y es la forma en que, cómo se expresa uno y cómo redacta, es esto de la llamada a la acción. La llamada a la acción, que es cuando uno describe las cosas siempre siendo algo que se debe hacer, pero lo complicado aquí para mí en este caso, y todavía tengo que seguir aplicándolo, es saber el cómo, que es como una de las cosas más importantes, entender el cómo de las cosas, cómo me expreso para hacer un llamado a la acción. Entonces creo que eso fue una de las cosas que más me quedó. Obviamente tiene una estructura, tiene muchas cosas, pero como el punto importante es ese, o esa expresión de llamada a la acción. La siguiente lectura del módulo 2 fue la de minutas, actas y resúmenes funcionales. La verdad es que aquí sí se aprendió que es necesario que, bueno, podamos utilizar estas herramientas para que después de una reunión y cosas por el estilo, tener puntos verificables. Que se pueda saber que se habló y cómo se habló. Esto a mí me es familiar, aunque nunca lo he utilizado yo, porque yo he visto cómo, por ejemplo, al ser docente en los consejos de profesores, se utiliza el acta, se va llevando el acta, pero yo personalmente incluso he sido coordinador de comités, como el de salud y nutrición, como el de transporte, pero siempre he encargado a alguien más de hacer las actas. Entonces creo que es un reto para mí ahora aprender y utilizar el aprendizaje de esta lectura
para realizar yo las actas. Es como un reto personal, tal vez para el otro año, ¿verdad? Entonces, sí me generó aprendizajes y también me generó un reto personal. Luego tenemos las técnicas de persuasión escrita para propuestas de negocio. Recuerdo que incluso nosotros tuvimos que redactar un correo electrónico donde proponíamos un negocio o una idea de negocio a personas, en este caso, por ejemplo, en el caso mío, a los negocios de la comunidad. Ese fue mi trabajo. Bueno, en este caso, en este caso en particular, se trabajó mucho sobre la forma en que podíamos decir las cosas y ahí es donde entra el storytelling. ¿Por qué? A veces ese término uno lo asocia como con contar historias, pero no es eso. En realidad es la forma en que uno dice las cosas para generar ciertas emociones, para generar que le crean a uno, para generar esa confianza de la persona hacia uno. Entonces sí es importante saber expresarse. Yo en lo personal, cuando intenté entrar a esta carrera y todo eso, me gustó mucho el desarrollo de software. Y una de las cosas que vi es el user experience, que me gustó mucho la forma en que se aplica. Y yo como una persona que quiere trabajar en el user experience, entonces tiene que saber vender sus ideas, saber vender lo que está promocionando, y el storytelling y las técnicas de persuasión son muy importantes en el lado escrito también, pero también en el lado verbal. La siguiente lectura fue la del storytelling en la comunicación organizacional. Bueno, resulta que, como dije anteriormente, saber expresar las cosas es muy importante, y la verdad es que esto me ayuda a por lo menos ser consciente de que a la hora de expresar tengo que expresarlo de alguna manera que resulte agradable, que resulte verosímil, que den ganas de escuchar lo que yo estoy diciendo. Esto de verdad me abrió mucho la mente, no porque no lo supiera, sino como repito, uno recoge o refuerza conocimientos también. Y esta fue una de esas. Yo, por ejemplo, no tengo que esperar a graduarme de esta nueva carrera para aplicarlo. Puedo aplicarlo como docente a la hora de yo expresarme, a la hora de yo tratar de transmitir una idea a mis estudiantes. ¿Cómo lo voy a hacer? Es ahí donde cuenta el storytelling. Entonces siento que es una buena manera de incluso reforzar mis conocimientos actuales y a lo que me estoy dedicando actualmente. Así terminamos el módulo 2 e iniciamos el módulo 3. Este módulo sí fue muy fuerte, lo sentí, no sé si fue solo percepción o si era como más pesado. En este caso, la primera lectura de este módulo fue las técnicas de vocalización, dicción y lenguaje corporal. Se podría decir de alguna manera que retomamos algo que ya habíamos conversado o que habíamos leído en el primer módulo respecto a lo que era el lenguaje corporal. Pero entiendo que aquí estamos hablando de una forma más general y que en ese módulo estuvimos hablando de algo más respecto a lo digital, la comunicación digital. Importantísimo, siempre lo he considerado, que uno se expresa y su cuerpo, la entonación de la voz y la dicción son muy importantes. La forma en que yo digo las cosas, la forma en que me expreso y la forma en que pronuncio. Para mí esto es muy importante porque yo sé que tengo una situación, y es que yo tiendo a ir subiendo la velocidad de mis palabras a cómo se va desarrollando mi discurso, por decirlo de alguna manera. Eso quiere decir que tengo que ser muy consciente de ir deteniéndome, porque lo que pasa es que dependiendo la velocidad voy a empezar a pronunciar mal con el fin de ir más rápido. Y esto no es conveniente, tanto para mi profesión actual como para algún tipo de trabajo o algún tipo de encomienda que tenga futuro. Entonces, fue un aprendizaje interesante, aprendí mucho y también me ayudó a hacer introspectiva sobre eso mismo. Luego de eso tenemos el elevator pitch, cómo vender tu idea en 90 segundos. ¿Qué me enseñó esto? Bueno, primero un concepto. Nunca había escuchado que era el elevator pitch, nunca había escuchado ese concepto de ningún lado.
Por ende, ya lo primero que aprendí fue el nombre de ese concepto y sí entiendo lo que quiere decir. Me explica y me enseña, y una de las cosas que sí me enseña mucho es el hecho de no redundar o de no dar explicaciones muy largas o no explicar mucho. ¿Y por qué pasa esto? Creo que en este momento espero no estarlo haciendo, pero muchas veces por diferentes situaciones, docente, profesor de música, músico, me toca hablar frente a las personas y tiendo a saber que o darme cuenta que no sé qué decir más adelante dentro de ese mismo discurso. Entonces lo que hago es como redundar en un tema mientras voy pensando qué digo a continuación. Eso me ha pasado mucho y de hecho una de las cosas que se habla aquí en el elevator pitch es que uno debe practicar antes para saber qué debe hacer o qué debe decir o qué va a decir. Pero también siempre me sonó cuando lo leí como, o me trajo a la mente este programa que se llama Shark Tank, donde las personas van y presentan sus productos, tienen que llevar un speech ya preparado y no solo preparado, sino que no pueden equivocarse porque tienen un tiempo específico para presentar y una forma específica para presentar y ofrecer su producto. Que al final el elevator pitch trata de eso, trata de presentar una idea, un producto o usted mismo y de manera rápida y concisa lograr el cometido. La siguiente lectura del módulo 3 fue la estructura de presentaciones orales memorables. Aquí estamos como, o por lo menos así lo siento yo, retomando conceptos y retomando ideas, más que todo conceptos, no, ideas de cómo nosotros podemos realizar presentaciones y a la hora de eso ser persuasivo con esas presentaciones. Cómo yo voy a utilizar esa presentación o cómo voy a hacer esa presentación y también los recursos que puedo usar. Una de las cosas que se nos hablaron, y espero no estar combinando conceptos con otras lecturas, es el hecho de que existe una organización de la presentación. La organización es lo común, la organización de introducción, desarrollo y conclusión, aunque también se menciona que pueden haber algunas variables. También elementos visuales que nos ayuden a capturar la atención de las personas. Entonces, siento que ya esto es como algo que se fue trabajando, pero que sigue siendo necesario. Y luego de eso tenemos la siguiente presentación o la siguiente lectura, que sería cómo adaptar tu discurso según el público y el contexto. Entonces, en este caso también volvemos a lo mismo. Ya se habló de esto en el primer módulo, pero desde el ámbito digital, donde yo me tengo que adaptar al contexto en el que yo estoy. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, yo tengo un ejemplo que para mí funciona y es el siguiente. Yo soy docente en varios lugares, pero dos de esos lugares son muy opuestos en varios sentidos. Uno es que soy docente universitario y otro es que trabajo perdón, el otro es que trabajo en un ambiente llamado, bueno, le llaman Plan Nacional en un colegio técnico, pero en realidad no se llama Plan Nacional, se llama Tercer Ciclo y Diversificado Vocacional. Son estudiantes con problemas de aprendizaje. Entonces, ¿qué tengo que saber? Que yo, según las personas con las que a las que le estoy comunicando, tengo que adaptar mi mensaje. Yo no puedo esperar que tal vez mis estudiantes del vocacional tengan la misma capacidad para recibir mi discurso que mis estudiantes de la universidad. Por ende, en estos dos contextos, mi discurso tiene que ser diferente. Tiene que estar adaptado para esas personas que me están escuchando. El discurso persuasivo, bueno, aquí sí es algo que a mí me topó de manera que me dice, hay algo que hay que cambiar, especialmente por el hecho de que yo, aunque me gusta hablar, me gusta estar frente a personas, a veces siento que del tú a tú no soy muy persuasivo, más bien soy muy fácil de persuadir. Y me ha pasado que después yo digo, oh, me aplicaron esto o esto u otro, porque soy muy fácil de persuadir. Entonces sí fue algo como otra vez un punto de introspección, aprendí,
Y hay una cosa importante, es cuando nos hablan de ética y nos dicen que persuadir o de hacer un discurso persuasivo no necesariamente es manipular. Recuerdo que eso lo dice el documento, pero al final siento que yo sí soy muy fácil de persuadir y debería aprender no solo a ser persuasivo para persuadir a los demás, sino para evitar que eso me pase a mí. Y así se finalizó el módulo 3 e iniciamos con el último, el módulo 4. Este módulo 4 sí tengo la idea en mí de que ya cambia un poco más la comunicación general y nos lleva a lo que es lo académico. Entonces es un módulo más académico. Lo primero es la redacción académica. Aquí sí nos habla de la forma que hay que redactar, nos habla de ciertas características, ¿verdad? En el diseño, por ejemplo, una de esas muy importantes es que no hablemos en tercera persona. O perdón, más bien que se redacte en tercera persona. Uno lo sabe. Aquí de hecho en este módulo recobré muchas cosas que alguna vez utilicé allá por aquel lejano 2019, que fue la última vez que utilicé o que hice trabajos universitarios. También esto de evitar redundancias. Aunque hay una cosa importante y es la siguiente. A mí en este texto me dicen que hay que evitar las redundancias y los adornos innecesarios. Pero yo leyendo eso, llegué a mis recuerdos de cuando hice mi tesina por allá del 2014, cuando hice mi trabajo de investigación en el 2016 para tener la licenciatura, cuando hice un artículo para en el 2019 para tener la maestría. Y recuerdo que una de las cosas que a uno, o por ejemplo aquí me causa dicotomía, es que, bueno, se sugiere o se dice que mejor evitar redundancias, pero, o adornos innecesarios, dice, pero cuando a uno le ponen un máximo y un mínimo de palabras, le están limitando la idea y a veces, para cumplir con esa cantidad de palabras necesarias, tiene que hacer ese tipo de acciones. Entonces, lo entiendo, pero también por experiencia puedo decir que a veces es necesario. Luego eso entramos en las normas AP, que incluso recuerdo, hace poco hicimos un trabajo en el MOOC, asumo que se pronuncia MOOC, es M-O-O-C, donde incluso yo escribí mal mi nombre y entonces en el título no aparece mi nombre completo, solo mi nombre y no mis apellidos, sobre normas APA. Vuelvo y repito, recuerdo que yo trabajé todo ese tiempo, ese lapso de tiempo, 2014, 2019, porque si no me equivoco fue en 2019 que las normas cambiaron a la versión 7, a APA 7. Yo trabajé con APA 6. Cosas que recuerdo y que ahora estoy aprendiendo entonces es, por ejemplo, si no estoy mal, el interlineado de ese tiempo en APA 6 era doble. También la alineación era justificada. Y de hecho, cuando llego y hago los primeros trabajos ahora y leo APA, veo que ahora es una alineación izquierda. Cosas por el estilo, también que ya no se utiliza en ciertas bibliografías el recuperado de, que creo que era cuando estaba en internet, ya no se utilizan, cosas por el estilo. Ahora, no es que me las aprendiera de memoria, sé que cada vez que necesite hacer algo, muy probablemente voy a tener que consultar estos documentos que se me dieron para yo poder utilizar y aplicar APA 7 de manera correcta. Y por último, era cómo evitar el plagio y fomentar la autoría responsable. Entonces, esta fue la última lectura ya. Y bueno, aquí sí lo que nos enseña es como a prevenir el plagio, pero también nos habla de posibles consecuencias del plagio, desde de eliminación, ¿verdad? Perder un trabajo, cosas por el estilo, y nos da formas de cómo evitar ese plagio. Entonces, una de las formas es parafrasear correctamente, también citar correctamente. Esas dos formas, mencionar. Al final citar es mencionar a la persona que hizo el trabajo. Entonces, el plagio sería lo contrario. Recuerdo que se definía como utilizar expresiones de alguien más como si fueran de mi propia autoría. Entonces, muy bueno este. También
repito, como que me suena a cosas que ya yo he hecho tanto aquí en esta carrera como en carreras anteriores, pero repito, estamos refrescando conceptos y eso es sumamente bueno. Entonces, esas fueron todas ya el diario, ya terminamos con el diario, la verdad es que fueron bastantes lecturas y la mayoría, si no es que todas, la verdad, fueron muy provechosas. Vuelvo y reitero mi agradecimiento, profesora, de verdad, y espero que se encuentre excelente, que tenga una muy buena fin de año, porque ya vamos a terminar, entonces una muy buena Navidad y un fin de año. De verdad que le agradezco un montón por todo lo que hemos aprendido y las formas en las que usted ha estado presente para nosotros.